Esta nueva formación CISO que incorporamos dentro del bloque básico es denominado estándar que salva vidas COVID-19. La información que aquí se va a presentar es una síntesis del material de estudio de esta formación y en el caso peculiar de esta, la incorporación del nuevo estándar que salva vidas surge como una respuesta ante la crisis sanitaria a nivel mundial por el COVID-19. Esta formación requerirá, por lo tanto, una calificación mínima del 75% para poder ser aprobada. Y ante este hito histórico que se está viviendo por el COVID-19, se les recomienda además que se mantenga en una constante comunicación en cuanto a la información de este hecho de una manera verídica a través de su supervisor CISO, la oficina CISO de Argos Honduras, o a través de medios oficiales a nivel nacional e internacional debidamente acreditados cuya información es completamente verídica. ¿Qué vamos a aprender en esta formación? Vamos a aprender qué es el COVID-19, cuál es la gestión de riesgo del virus que produce la COVID-19, el SARS-CoV-2, cuál es la jerarquía de control ante este factor biológico, cuáles son las medidas de control generales y específicas y qué otras medidas de control hay, así como los factores claves para el éxito. Vamos a diferenciar los términos. El virus es llamado SARS-CoV-2 y este virus es el que produce la enfermedad que conocemos como COVID-19. Es importante decir que el virus SARS-CoV-2 pertenece a una familia llamada coronavirus. Entonces tenemos tres términos que tenemos que diferenciarlos completamente. COVID-19 es la enfermedad producida por el virus SARS-CoV-2 que pertenece a la familia de coronavirus. ¿Qué es un virus y qué es un coronavirus? Pues la salud humana, la salud animal y el estado de los ecosistemas son factores que están muy relacionados, muy vinculados, y es sabido que entre el 63% al 70% de las enfermedades nuevas tienen un origen zoonótico, es decir que pueden transmitirse entre los animales y los seres humanos. Y es que estos virus han estado presentes. La palabra coronavirus, o mejor dicho, esta familia de virus no es nueva, sino que en años atrás se han detectado enfermedades que son producidas por coronavirus. En el 2002, el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave fue detectado en la enfermedad que ésta produce. En el 2019, la famosa gripe A o H1N1 también es provocada por un coronavirus. En el 2012, el coronavirus que produjo lo que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, sus siglas en inglés es MERS-CoV, y en el 2019, el nuevo coronavirus que es denominado SARS-CoV-2 que causa la epidemia actual del COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus conocidos por causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades mucho más graves como el SARS y el MERS y el nuevo coronavirus descubierto recientemente, el SARS-CoV-2. ¿Qué es el COVID-19 y cuándo surge? Bueno, el término coronavirus aparece mencionado en un artículo en la entrevista Nature en 1968, específicamente el volumen 220, número 5168, y en la página 650, donde dice textualmente: un nuevo grupo de virus bajo el nombre de coronavirus ha sido reconocido por un grupo informal de virólogos que han enviado sus conclusiones a Nature. Estos virus tienen bajo el microscopio electrónico una apariencia, como vemos en la imagen a la derecha, más o menos redondeada y que están rodeados por un aura característica de filamentos que asemejan a una corona solar. De ahí viene su nombre, coronavirus. Y es que el COVID-19 se informó por primera vez desde Wuhan, China,
el 31 de diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020, del presente año, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, declaró el brote de SARS-CoV-2 una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Un brote es cuando ocurre en un lugar específico, pero hay riesgos de propagación. El 11 de marzo de 2020 es declarada pandemia por la OMS. La teoría es que el virus mutó y se esparció desde un animal hospedador y está ligado a un mercado de mariscos y animales vivos en Wuhan que no cumplía con las regulaciones sanitarias y ha sido cerrado de manera indefinida. ¿Qué es una pandemia? Escuchamos hoy en día esa palabra, pero ¿qué es? Una pandemia se produce cuando un nuevo virus se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra este. La inmunidad es que tu propio cuerpo pueda actuar y pueda defenderse ante esa amenaza, y no todas las pandemias son iguales. Las fases que se han detectado en la pandemia del COVID-19 son 4, en lo que es preparación, contención, contagio comunitario o mitigación y transmisión sostenida. Como dije anteriormente, no todas las pandemias son iguales, hay variación. Vemos en este mapa el estado hasta ese día de los contagios que han habido en cuanto al COVID-19 a nivel internacional. En este pequeño recuadro blanco pues aparece a nivel nacional los casos que se han confirmado, las personas recuperadas y quienes han fallecido. ¿Cómo se transmite el COVID-19? Hay dos vías principales en las cuales se transmite el virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. La primera y la vía más directa de transmisión es a través de las secreciones respiratorias de la tos o estornudo de una persona enferma que transmite el virus. Esto ocurre que cuando nosotros, inclusive cuando estamos hablando, de nuestra boca salen pequeñas micropartículas o gotículas, son denominadas también, y estas quedan en el espacio del aire, aproximadamente a 1 o 2 metros de distancia, y si entran en contacto con otra persona a través de sus mucosas, es decir, a través de sus ojos, a través de la nariz o a través de la boca, que son 3 puntos de nuestro rostro, mejor dicho, del cuerpo, donde hay mucosa y pueden ingresar este tipo de virus, la persona sana pues es contagiada. Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de 2 metros. Y la segunda vía en que ocurre la transmisión es cuando tocamos superficies contaminadas, es decir, por ejemplo, que una persona que esté padeciendo el COVID-19 o sea asintomático, es decir, que no presente síntomas, pero el virus está presente en su organismo, estornuda, por ejemplo, en un cuaderno, y luego tomamos ese cuaderno, lo tocamos y llevamos nuestras manos a tocar nuestros ojos, nariz o boca, nos vamos a infectar. Porque es una superficie, es un objeto, es un elemento, pero fue contaminado. Esa es otra de las vías que puede contagiarse la persona de SARS-CoV-2 y producir lo que es la enfermedad del COVID-19. ¿Qué es lo que conocemos hasta ahorita de esta enfermedad? Conocemos que la incubación oscila de 1 a 14 días, lo más común son 5 días. Los síntomas principales, pues una fiebre con una temperatura mayor de 38 grados, tos seca, dificultad para respirar, malestar general, cansancio, dolor muscular y dolor óseo o en los huesos, dolor de garganta, y hay otros síntomas que no son generales pero también pueden acontecer, como lo que es náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del olfato o pérdida del gusto. Inclusive puede llegar a presentar algunos síntomas un poco más fuertes
pero esto va a depender de la predisposición que tenga la persona en ese momento. ¿Y cuáles son esas predisposiciones o los llamados grupos de riesgo? Pues para desarrollar para desarrollar una enfermedad grave, que aproximadamente es 1 de cada 6 personas las que desarrollan una enfermedad grave, tiene que tener una predisposición como por ejemplo una edad mayor de 60 años, que es cuando ya el sistema inmunológico no está en sus óptimas condiciones, además de padecer ciertas enfermedades como lo que es la hipertensión arterial, lo que comúnmente llamamos presión alta, los problemas cardíacos o en el corazón, la diabetes o también le dicen azúcar en la sangre, enfermedades o tratamientos que comprometan nuestro sistema inmunológico. Y por precaución también es considerado dentro del grupo de riesgo el embarazo. Es considerado como una predisposición. Lo que ocurre, que podemos ver a través de esta imagen, es que en el lapso de tiempo de incubación del virus pueden ocurrir ciertas o complicaciones o una curación respectiva. Comienza con lo que es que puede llegar a ser asintomático, puede presentar síntomas leves o puede llegar a presentar lo que es una neumonía, llegar a ya caso intensivo o llevarlo a la muerte. Obviamente estos últimos pasos ya se debe a una complicación que la persona presente para poder llegar allí. Y si ustedes visualizan lo que es la imagen, en todas ellas puede hacer que la persona vaya desarrollando síntomas leves pero se cure, o llegue a presentar la neumonía y se cure, o llegue hasta el caso intensivo y con las medidas adecuadas poder también curarse. Definitivamente no hay una cura directa contra el COVID-19, eso es importante decirlo en este caso, y no en todas las personas pues se va a cumplir este espacio de tiempo. Quizás algunos pueden estar los 14 días de incubación del virus y presentarse de manera asintomática, así como otros pueden desarrollar complicaciones en los primeros 3 o 4 días. Todo depende de cómo esté nuestro sistema inmunológico. Ahora viene la pregunta que por qué es tan útil el jabón, el lavado de las manos que tanto escuchamos, y vamos a ver lo que es la estructura del SARS-CoV-2, el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Recordemos que es casi como una esfera, casi, y está cubierto por proteínas. Eso es lo que le da su forma parecida a una corona, de ahí viene su nombre de coronavirus. Y esta proteína S, la que usa el virus para colonizar las células sanas. También está formada por una membrana de lípidos o grasas y su cadena de ARN, donde este es el material genético que utiliza para poder reproducirse. Resulta que esa membrana de lípido o de grasa, las moléculas de jabón pues están compuestas por una cabeza que atrae el agua y una cola que atrae la grasa. Esa es su estructura molecular, y al nosotros lavarnos las manos, la parte del jabón que atrae la grasa disuelve la membrana de lípidos que protege el contenido del ARN, en este caso del virus. Entonces el agua acaba de eliminar el virus, quitándole esa capa protectora de grasa. Ese es en sí la utilidad que tiene el jabón ante este virus y la importancia de el lavado de las manos en este caso. Y por eso es importante recordar lo que son los pasos para lavarse las manos. Tenemos que mojar las manos con agua, aplicar una pequeña cantidad de jabón y frotar las palmas de las manos. Luego tenemos que frotar los dedos, tenemos que frotar las uñas en la palma de la mano, una a la otra. Tenemos que frotar la parte posterior de cada mano, enjuagar con agua limpia y secar con una toalla de papel o una toalla limpia.
o con papel higiénico o cualquier otro medio de secado, pero que sea totalmente higiénico. El tiempo para el lavado de manos puede oscilar de 40 segundos a 60 segundos, pero tenemos que hacerlo bien, correctamente. Aún falta mucho por conocer. El comportamiento del virus de acuerdo a factores climáticos. Se escuchó en algún momento de que el virus no sobrevivía en climas cálidos. Al parecer sí sobrevive, sí está adaptándose quizás a ese ambiente. No lo conocemos, es un estudio que todavía sigue en proceso, así como lograr tener un tratamiento efectivo. No hay una cura directamente contra el COVID-19, solamente se tratan de controlar los efectos que este tiene. Por ejemplo, si hay algún efecto en la hipertensión, pues controlar ese punto. No hay una vacuna tampoco para el COVID-19. Se está todavía estudiando, se está investigando. También otras formas de transmisión. No sabemos si puede llegar a existir otra manera de contagio aparte de las dos antes vistas. Si habrá otros grupos de riesgo. Ya estamos viendo que no solamente se contagian, como decían anterior, de que las personas de la tercera edad, ahora también se contagian jóvenes, niños, inclusive bebés. ¿Cuál va a ser la tasa de mortalidad de la enfermedad? Todavía no la conocemos. ¿Y cuál es la posibilidad de que venga una segunda ola, una segunda pandemia o que este virus se mute? Hay mucho todavía que investigar y por eso es importante mantenernos informados de fuentes confiables. Dentro de nuestra industria, ¿cuáles son los riesgos de exposición? De acuerdo a las tareas que realizamos según la OSHA. Hay 4 clasificaciones en cuanto a los riesgos de exposición. Están los muy altos, que son directamente los trabajadores de la salud que realizan procedimientos con las personas que son sospechosas o diagnosticadas de contagio de SARS-CoV-2. Son las personas que están, como decimos, en primera línea. Hay un riesgo alto al personal de asistencia y atención médico expuesto también a estos pacientes o que los movilizan, a esos pacientes que tienen sospecha o un diagnóstico positivo. También a los trabajadores de la morgue que están involucrados en la preparación de estos cuerpos. Hay un riesgo medio en cuanto a los trabajadores sin contacto comunitario continuo, con posibles contactos de viajeros procedentes de lugares internacionales, aunque ya ahora el virus está en nuestro país, o trabajadores con contacto altamente frecuente con público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes, en fin, que se tenga una relación o comunicación con personas presencial constante. Aquí entra lo que es el personal operativo y administrativo que asiste a las instalaciones de Argos Honduras. Presentan un riesgo de exposición medio y el riesgo de exposición bajo son los trabajadores que tienen un contacto ocupacional mínimo con el público en general y con otros compañeros de trabajo. Y aquí entra lo que es el personal administrativo de Argos, que en este momento está realizando teletrabajo a través de sus casas. La jerarquía de control para este factor biológico específicamente, vamos a iniciar de lo que es la eliminación. Quédate en casa, no vayas a trabajar. Aquí tenemos que aplicarlo cuando se presentan síntomas, cuando un trabajador presenta síntomas sospechosos en caso de COVID o definitivamente es positivo, que se quede en casa, no vayas a trabajar. Así eliminamos el riesgo de contagio a más trabajadores. La sustitución, muy bien, no podemos ir a planta, entonces si existe la posibilidad vamos a realizar teletrabajo a través de las herramientas tecnológicas que tenemos a la disposición, que cada día se están actualizando y mejorando. Controles de ingeniería, bueno, si debemos ir a las instalaciones, tenemos que cumplir con el protocolo de bioseguridad, que es lo que estamos aprendiendo en este momento. Desinfectar nuestras manos, pasar por las cámaras de desinfección, usar el gel antibacterial y todas esas soluciones que ahora ya las conocemos. ¿Cuáles son los controles administrativos? Tenemos que recordar
tenemos que conocer y aplicar las reglas de oro para prevenir el contagio de COVID-19. Y el último nivel de la jerarquía de control es el EPP. Debemos usar mascarillas. Las mascarillas quirúrgicas se deben utilizar cuando nos trasladamos en el transporte, cuando no podemos mantener el distanciamiento social mínimo de 2 metros. En caso de que estemos expuestos a material particulado, vamos a utilizar una mascarilla N95 o el respirador de filtros. Y tenemos que recordar que el EPP específico es de acuerdo a la tarea que vayamos a realizar. En base a esto, las medidas de control que estamos empleando en la planta de Piedras Azules, Argos, Honduras, son 3 categorías. Tenemos las medidas de control generales, las medidas de control específicas y otras medidas de control que tenemos que considerar muchísimo en este momento. Dentro de las medidas de control general, la número 1 es el distanciamiento o aislamiento de personas. Tenemos que determinar cuánto es el número mínimo de trabajadores que necesitamos para ejecutar un proceso o una operación. Revisar quiénes del equipo bajo nuestro mando o quiénes de nosotros podemos realizar teletrabajo para poder realizarlo y evitar así la aglomeración de personas. También definir los turnos de trabajo de modo que se evite una concentración de personas en las instalaciones y evitar mezclar estos grupos de trabajo. Hay que evaluar a los trabajadores que puedan estar en grupos de riesgo y que asistan a la planta para tomar las medidas adicionales necesarias y que estos puedan ejecutar un trabajo seguro y saludable. En la imagen de la derecha podemos ver lo que se debe de hacer. Tenemos que guardar una distancia mínima de 2 metros. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Acercarnos y no guardar esa distancia. Y en la imagen de la izquierda vemos 8 tips que podemos emplear para mantener la efectividad y la salud mientras realizamos el trabajo desde casa o teletrabajo. Número 1, tomar descansos breves. Número 2, realizar ejercicio regularmente. Número 3, tenemos que mantener el contacto con otras personas, aunque sea a través de la misma tecnología que nos ofrece esta. Número 4, hay que invertir en tiempo de calidad, ya sea que estés con tu pareja, con tus hijos o con tus mascotas, hay que disfrutarlo. Número 5, no hay que llevar bocadillos en el lugar que hemos designado para trabajar. Es mejor levantarnos, ir a la cocina, cocinar algo y comer y luego volver a nuestra área de trabajo. Y número 6, pues en cuanto al área de trabajo tenemos que utilizar la mejor silla. Recordemos que vamos a estar un buen momento en el día trabajando a través de nuestras computadoras, por lo tanto tenemos que cumplir la ergonomía y estar cómodos para poder ser productivos. Número 7, pues si queremos escuchar música tenemos que escogerla muy bien. Hay algunas canciones que nos permiten inspirarnos, nos dan motivación, así como hay otras que nos pueden dar sueño o nos ponen tensos. Y el último, pues mantengamos agua al alcance para tener una hidratación constante. Eso es muy importante en la salud y el bienestar de la persona. La medida de control general número 2 es la norma de etiqueta respiratoria. Tenemos que utilizar pañuelos o toallas desechables y desecharlos tras su uso en recipientes destinados para esto con tapa de pedal. Tenemos que evitar a toda costa tocarnos la nariz, tocarnos la boca y los ojos cuando no es necesario. Tenemos que informar y buscar ayuda médica si presentamos síntomas o signos respiratorios o si se ha estado en contacto directo con personas sospechosas o con síntomas respiratorios, y debemos evitar lugares o sitios con aglomeración de personas. Tenemos que crear esa cultura en nosotros de informar si estamos mal, si estamos presentando algún síntoma respiratorio. Tenemos que decirlo, tenemos que buscar ayuda médica. ¿Por el bien de quién? Primero, mi propio bienestar. Segundo, por mi familia. Y tercero, por los compañeros de trabajo y sus familias.
Hay que informar sobre la presencia de personas sospechosas o con síntomas respiratorios en caso de que veamos que uno de nuestros compañeros esté presentando algún síntoma. Tenemos que informarlo para que él pueda acudir a la revisión correcta. ¿Qué debemos hacer? Bueno, al toser hay que tener un tapabocas puesto. En caso de no tener, pues vamos a utilizar el método del antebrazo y evitar usar nuestras manos y toser con ellas como si fuesen la mascarilla. No. O tenemos la mascarilla o utilizamos el antebrazo. ¿Qué no debemos hacer? Pues si no tenemos mascarillas, toser libremente no lo podemos hacer. No podemos hacer este tipo de actos como vemos allí en la imagen. La medida de control número 3 es el lavado y la desinfección de nuestras manos. Hay que utilizar la técnica de lavado de manos recomendada por la OMS, lavarnos y desinfectarnos de manera frecuente, en especial cuando se han manipulado objetos o se ha tenido contacto con superficies. Además, tenemos que lavarnos las manos antes y después de habernos tocado lo que es la nariz, la boca y los ojos. El lavado de manos se realizará de manera obligatoria. Tiene que ser obligatorio antes de colocarnos nuestro EPP o equipo de protección personal y después de quitárnoslo. El uso de guantes nunca va a eximir o a quitar o a obviar el realizar el correcto lavado de manos. Cuando las manos estén visiblemente limpias, que a simple vista no tenga ninguna suciedad, pues tenemos que higienizarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con productos con base alcohólica, es decir, el gel de mano. Y si estuvieran visualmente sucias, pues vamos a lavárnoslas con agua y con jabón. Dentro de la planta hay diferentes puntos donde podemos hacer el lavado de manos y está dotado con agua, está dotado con jabón y gel de manos, así como un instructivo como controles de administración donde nos explican cómo debemos hacer el lavado de manos. La medida de control número 4 de las medidas de control generales es la limpieza y desinfección de objetos de superficie. Cada quien deberá de realizar la desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente. Si te encuentras en una oficina, es tu responsabilidad mantener todo lo que tienes allí que necesitas de manera limpia y desinfectada. La empresa debe garantizarte una solución de alcohol de al menos el 70%. Debe rociar y dejar secar al aire o frotar con un paño y dejar secar al aire. El personal contratista encargado de la limpieza hará la misma de manera habitual en superficies de mayor contacto como las mesas, los escritorios, las perillas de las puertas, los tableros al menos 2 veces por día. Esta limpieza se realiza en las zonas desde las más limpias hasta las más sucias, desde adentro hacia afuera. Recordemos que el virus SARS-CoV-2 sobrevive en diferentes ambientes durante horas o días. Es sensible a los rayos ultravioletas y al calor, al éter, al alcohol al 75%, a los desinfectantes que contienen cloro, al ácido paracético, el cloroformo y otros solventes. Se deben tomar medidas que garanticen el manejo correcto de desechos sólidos y líquidos, y hay que disponer de lugares adecuados para la disposición de pañuelos, elementos de protección respiratoria de un solo uso, marcadas con tapa, preferiblemente de pedal, donde el trabajador pueda ir a depositar este tipo de desechos. Una vez llena esta bolsa debe ser cerrada y puesta la siguiente bolsa para continuar recibiendo este tipo de materiales que se van a descartar. Y estos residuos no deben de mezclarse o ubicarse junto a otros residuos aprovechables, orgánicos o de modo que permita una confusión en su manejo. Si vemos en las imágenes, en la parte inferior, observamos al personal realizando lo que es la limpieza y desinfección de mesas, perillas de puerta. Tenemos lo que es el agua para poder realizar las limpiezas de las manos o de las mismas superficies para poder cargar los dispositivos de higienización. Tenemos lo que es controles administrativos en cuanto a diferentes áreas donde todos ponemos nuestras manos. Entonces hay que tener cuidado y no hacer eso, ya sea en los vidrios de ciertas puertas o inclusive los pasamanos.
Entonces, en el caso de los pasamanos, tenemos que utilizarlos. Recordemos los 3 puntos de apoyo cada vez que subimos y bajamos gradas, y por lo tanto el personal encargado de la limpieza de la planta mantiene estos de una manera limpia y desinfectada para su correcto uso. De igual manera, nosotros recordemos que tenemos que lavarnos las manos constantemente. La medida de control general número 5 es la manipulación y el uso de los equipos de protección personal. Hay una amplia gama de equipos de protección personal que utilizamos de acuerdo a las tareas que realizamos, y es que debe de contarse con el EPP necesario para esa actividad. Tenemos que tener un entrenamiento en cuanto a la inspección, el uso, almacenamiento de los mismos, que lo vemos en la formación CISO respectiva de EPP, y la disposición final de los EPP, es decir, dónde van a terminar cuando ya su tiempo de vida terminó o cuando es de un solo uso y hay que descartarlos. Los equipos de protección personal son personales y no se podrán compartir ni prestar entre los compañeros, y más en estos momentos. No se puede. La inspección, el uso y el mantenimiento debe hacerse como indica el fabricante y debe ser constante para poder garantizar que está en sus condiciones óptimas, o si se necesita cambiar inmediatamente. Y los equipos de protección personal que son desechables se deben descartar en los recipientes adecuados. Vemos los diferentes tipos de lentes que van de acuerdo a la actividad que vamos a realizar, así como los filtros o los respiradores también de cara, de media cara, de cara completa, respiradores para material articulado o para vapores y gases. En la parte inferior observamos cómo debe de quedar cada uno, o el uso correcto en el caso de los respiradores y las mascarillas. Es vital volver a recordar que el vello facial no debe ser permitido, porque no permite un 100% de protección ante estos EPP, ya que pueden quedar pequeñas cámaras por donde puede accesar ya sea material particulado, gas, vapor o en este caso el virus COVID-19. Por lo tanto, procuremos no tener vello facial. El uso correcto de las mascarillas. Un error común que se visualiza es que no utilizan las 2 correas que ésta posee o los 2 elásticos, sino que solo usan uno. Debe usarse tal como aparece en la imagen. Las orejas quedan en medio de las 2 cintas elásticas, y la parte metálica que está en la nariz sirve para poder fijarla de acuerdo a nuestra nariz. Así como el uso correcto del respirador, sea de media cara o de cara completa, tenemos que manipularlo a partir de sus correas hasta lograr su posición correcta. Y el uso correcto de la mascarilla quirúrgica, como se puede observar. Hay 2 tipos de guantes que se ofrecen en la planta de acuerdo a los trabajos que se van a realizar. Repetimos, los guantes no eximen el lavado de manos. Hay 3 tipos de mascarillas desechables, como podemos ver: la mascarilla N95, la R95 y la P95, que está destinada para diferentes situaciones o trabajos. Y tenemos las mascarillas quirúrgicas, que lo utiliza el personal que va al edificio administrativo, o cuando en alguna zona administrativa no podemos mantener la distancia de 2 metros. Se opta por las mascarillas de tela siempre y cuando sea de material antifluido como el polipropileno y poliéster, pero estos tienen que ser lavados después de cada uso, de acuerdo con la especificación del fabricante. La medida de control número 6 tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas de seguridad y salud, y es que esto es aplicado a partir de la ley. Cuando hablamos sobre las comisiones mixtas de higiene y seguridad, estas están formadas por un representante del poder de la empresa, de la gerencia de la empresa, el supervisor CISO y otros representantes conforme a los procesos que la empresa realice.
y esto juega un rol fundamental durante la implementación de todas estas medidas que se están dando en este momento a través de esta capacitación, y es imprescindible que se establezca un sistema de vigilancia y control de acatar estas normas de acatamiento y el cumplimiento de todas estas medidas, directrices, normas y orientaciones, y otras que se dispongan de acuerdo a la organización o el centro de trabajo. Y es necesario también que las organizaciones o centros de trabajo que disponen de servicios de atención en salud extremen las medidas de detección de sospechosos y enfermos. El personal de salud debe de estar debidamente capacitado para el abordaje de personas sospechosas o de personas que ya son detectadas con el virus del SARS-CoV-2, según los protocolos y estándares establecidos en el país y en su defecto en la organización o en los centros de trabajo donde se mueven. La medida de control número 7 es la vigilancia en salud o epidemiológica. Toda la información relacionada con los colaboradores y los casos en torno a COVID-19 será confidencial y solamente serán conocidos por el doctor de planta encomendado, la gestión humana, el jefe o gerente del área. Debemos trabajar todos juntos para poder garantizar una identificación temprana y oportuna de los casos sospechosos y su manejo, notificación y seguimiento médico y psicológico. Para ello debemos comprometernos con nosotros mismos a acatar estos protocolos de seguridad que estamos estudiando en este material y el respectivo de la empresa contratista. Vamos a definir algunos términos para que podamos comprender mucho mejor. Un caso confirmado es quien cumple con la definición del caso probable o sospechoso, pero que tenga un resultado positivo para COVID-19. Un caso descartado es una persona quien era caso probable o sospechoso y tiene un resultado negativo en cuanto a la prueba para coronavirus. En el caso del COVID-19. Los colaboradores contactos son quienes tuvieron contacto estrecho con una persona quien a su vez tuvo un contacto con un caso confirmado de coronavirus, específicamente COVID-19. Los colaboradores con síntomas respiratorios son quienes presentan síntomas de infección respiratoria, pero que no cumplen con los criterios para ser un caso probable o sospechoso de COVID-19. Los contactos visuales son personas quienes han estado en un espacio cerrado con un colaborador que sí presenta síntomas, pero que no se cumpla el criterio de contacto estrecho. ¿Qué es el contacto estrecho? Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o menos de distancia en una habitación o en un área de atención de un caso de COVID-19 confirmado o probable sospechoso durante un tiempo mayor de 15 minutos. O un contacto directo con las secreciones de un caso probable o sospechoso o confirmado mientras el paciente es considerado como infeccioso. ¿Qué es la cuarentena? Pues es la separación de un colaborador o un grupo de colaboradores que razonablemente cree que han estado expuestos a una enfermedad infecciosa, como es el caso del COVID-19. El protocolo de manejo de casos de Argos es un documento donde se establecen las definiciones del caso, las vías de notificación y el procedimiento que se debe de seguir dentro de la empresa. Y la vigilancia pasiva es estar atento a la aparición de síntomas respiratorios. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de control específicas. La primera pues es el transporte, vivienda al trabajo y viceversa. No hay que presentarse a trabajar si se presenta algunos de los síntomas del COVID-19 o se ha tenido contacto durante los últimos días con personas sospechosas o confirmadas de COVID-19. Hay que desinfectar el volante, las chapas de puerta, las manijas, los botones de ventanas, las barras de cambio, pedales, asientos, toda el área del bus o del vehículo donde se transporta a las personas. Hay que usar la mascarilla quirúrgica de 3 capas durante todo el recorrido y hay que mantener los vidrios abajo todo el recorrido para poder ventilar el vehículo de manera natural. Es preferible que no se use el aire acondicionado, porque si se hace incrementa la frecuencia
de filtro por lo menos del aire. Hay que tener disponible una bolsa para poder desechar mascarillas y pañuelos dentro de la unidad. ¿Cuáles son los deberes del conductor? Pues tiene que realizar el triaje antes de comenzar su turno. ¿Qué es el triaje? Bueno, la toma de presión. ¿Qué es el triaje? Pues la toma de la temperatura, el cuestionario sintomatológico, desinfección de la ropa y de las suelas de los zapatos y el lavado de manos correspondiente, la desinfección del área donde se va a desarrollar su operación, el volante, la chapa de puerta, etc. Debe usar la mascarilla quirúrgica, bajar los vidrios durante todo el recorrido, asegurar que el bus dispone de basureros con tapadera o pedestales o bolsas rojas para colocar mascarillas, pañuelos, desinfección de las suelas de los zapatos de las personas. Al ingreso no hay que permitir que aborden si no cumplen con estas medidas. Hay que reportar inmediatamente cualquier incumplimiento de las medidas con el supervisor Argos o contratista. ¿Qué tiene que hacer el pasajero? Bueno, y de igual manera no va a abordar la unidad si presenta síntomas de COVID-19 o ha tenido contacto directo con alguna persona sospechosa o confirmada. Durante el abordaje y recorrido se debe usar la mascarilla en todo momento. Es obligatorio que al subir al bus se desinfecte las suelas de los zapatos y las manos. Ubicarse una persona por fila en el bus para mantener el distanciamiento social. También hay que reportar cualquier acto o condición insegura y el incumplimiento a las reglas de oro, pues es una falta grave. La medida de control específica número 2 es en cuanto a la entrada y salida al proyecto. El protocolo que se realiza para poder entrar y salir a la planta o al proyecto, pues el paso 1 es la desinfección del vehículo. Al ingresar al parqueo se va a estar desinfectando lo que son las llantas. Se suspende durante este momento de pandemia el uso del parqueo del edificio administrativo. Número 2, pues hay que bajar de los vehículos o de los buses y hay que bajar con la mascarilla puesta y debemos dirigirnos a la estación de bioseguridad. Dentro de la estación de bioseguridad, como paso número 3, vamos a realizar la fila manteniendo el distanciamiento de las personas, como mínimo 2 metros, usando nuestra mascarilla, realizar la toma de temperatura, responder el cuestionario sintomatológico y de nexo epidemiológico, la desinfección de suelas de zapatos en pediluvio, ropa y manos. En la inspección de seguridad, pues los guardias hacen la inspección de seguridad respectiva utilizando detectores de metales sin tener contacto con las personas. Colocamos el carnet para poder marcar la asistencia. En este caso se ha suspendido lo que es el lector de huellas debido a la emergencia y se ha quitado los brazos del torniquete para hacer un ingreso más expedito. Número 6, pues nos dirigimos al área de trabajo. Quienes se dirigen para las oficinas o áreas comunes deben usar las mascarillas quirúrgicas y las personas que se dirigen al área industrial pues deben usar su equipo de protección personal básico completo con la mascarilla desechable N95, siempre manteniendo el distanciamiento social mínimo de 2 metros. Se mantienen los mismos horarios de entrada y salida y la desconcentración de los colaboradores dependerá de los líderes de las áreas. ¿Qué hay con el parqueo de rastras en la planta? Bueno, de igual manera se desinfecta el equipo móvil, se desinfectan las llantas, se hace la toma de temperatura y se hace el cuestionario de triaje al conductor, se hace la inspección de seguridad en las unidades de transporte que llevan las materias primas y se dirigen a la zona de destoldeo. Los inspectores del patio pues tienen que utilizar su equipo de protección personal básico completo. El estacionamiento de la unidad, pues el conductor se estaciona la unidad que tiene bajo su responsabilidad, ya sea que vaya a cargar cemento en bolsa o en granel. Hay que bajar de la unidad, el conductor se baja y se dirige a la estación de bioseguridad utilizando su EPP básico completo y debe usar la mascarilla en todo momento. En este caso el N95 es para transporte programado y la mascarilla quirúrgica para el transporte de cliente. En la estación de bioseguridad pues se realiza el lavado de manos, la desinfección de las suelas de los zapatos en pediluvio y entrar a la cámara de desinfección de la ropa. En esta zona se van a ubicar carpas para que los conductores puedan esperar su turno de ingreso
a cargar respetando el distanciamiento social de 2 metros. Los conductores no podrán salir del parqueo de rastras hasta que hayan concluido la carga. De igual forma se mantienen los horarios de entrada y salida y la desconcentración de los colaboradores va a depender de los líderes del área. La medida de control específica número 3 es durante la actividad laboral y es lo que vamos a conocer como las reglas de oro para prevenir el contagio del coronavirus. Las reglas de oro son las siguientes. Evita tocarte la cara sin antes lavarte las manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por lo menos 40 segundos. Aplica un distanciamiento social de al menos 2 metros de distancia. Cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado al toser o estornudar. Usa una mascarilla siempre que estés cerca de otras personas. Desinfecta las áreas comunes y todos los utensilios que uses frecuentemente. No saludes a las personas de mano, de beso o abrazos. Y aplica las medidas de bioseguridad en tu casa. Esto no solamente lo vamos a aplicar en la planta, sino también en nuestras casas. La medida de control específica 4 tiene que ver con las áreas comunes dentro de la planta. Y aquí es donde se aplica lo que es el distanciamiento social, la desinfección de superficies y herramientas, la ventilación, los dispensadores de bebidas, microondas, refrigeradoras en caso de que existan y la comunicación que debe de haber. En el distanciamiento tenemos que recordar los 2 metros de distancia que deben haber. La ocupación máxima va a depender del área donde esté esas personas, la capacidad máxima que va a tener respetando el distanciamiento. Hay que desinfectar las superficies y las herramientas que se necesiten en ese momento. La ventilación, pues las ventanas y las puertas tienen que mantenerse abiertas para garantizar una buena ventilación. Y si hay aire acondicionado, pues un recambio de aire acondicionado con mayor tiempo. Si existen dispensadores de bebidas, microondas o refrigeradoras, pues solo se debe usar por las personas de esa oficina. Cada colaborador tiene que desinfectar antes y después de su uso y se debe asignar un responsable de la oficina que garantice que una limpieza sea efectuada de manera correcta y una desinfección adecuada. La comunicación, pues hay que comunicar y colocar infográficos que ilustran las medidas de control de manera fácil y entendible. Todas estas medidas de control también aplican para las oficinas y bodegas de empresas contratistas. En casos específicos de algunas áreas comunes, vamos a ver la diferencia. En el caso de los comedores, pues hay un distanciamiento siempre de 2 metros. En cada mesa va a haber máximo de 2 personas y para esto los comedores estarán habilitados desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde a través de turnos para que los colaboradores puedan asistir. Es necesario que quienes vayan tomen sus alimentos con el menor tiempo posible y salgan para que le puedan dar la oportunidad a todas las personas de poder utilizar el comedor. No se permite realizar visitas en los comedores o en las cafeterías. De igual manera, la desinfección de las superficies, la ventilación, no estará permitido en los comedores el uso de microondas, de dispensadores de bebidas o refrigeradoras de acceso para todos, no estará disponible. El EPP pues tiene que ser utilizado, la mascarilla siempre, exceptuando cuando ya estamos comiendo, pero el EPP lo usa lo que son el personal que brinda la alimentación. Tiene que usar la mascarilla N95 y guantes de látex de manera permanente. Y en la barra de ensaladas pues se suspende durante la pandemia. Los utensilios, se debe servir la comida en utensilios desechables. En el caso de la enfermería se mantiene siempre lo que es el distanciamiento de 2 metros, por lo cual el máximo que puede estar de personas en la enfermería es de 5. La desinfección de las superficies de igual manera, la ventilación. Si existen los dispensadores, pues únicamente será de uso para el personal que está sirviendo en la enfermería.
En cuanto al distanciamiento social, en las áreas de fumadores también se tiene que respetar los 2 metros de distancia para poder garantizar que no haya un posible contagio. La desinfección de superficies en calles se realiza a través de los camiones regadores que dan una aspersión de una solución para poder desinfectar las mismas. La medida de control número 5 tiene que ver con las áreas industriales. Identificamos 9 áreas industriales dentro de la planta. La sala de control en machaqueo A, la sala de control de crudo, horno y cemento, la sala de control de envase, los laboratorios de control de calidad y de concreto, el taller industrial, eléctrico, soldadura y equipos móviles, utillaje, almacenes y oficina de despachos. ¿Qué medidas se aplicarán allí? De igual manera, el distanciamiento social, hay que considerar los turnos, hay que considerar el mobiliario, que los escritorios estén de forma que garanticen los 2 metros entre colaboradores, una ocupación máxima pues de 5 personas dependiendo del área. La ventilación, pues las ventanas y las puertas abiertas. Si se usa aire acondicionado, pues tiene que haber un recambio del aire con mayor frecuencia. Si existen dispensadores de agua, pues estos elementos tienen que garantizarse que solo pueden ser usados por los colaboradores de la oficina, y cada colaborador debe desinfectarlo antes y después de su uso. La desinfección de las oficinas, pues en cuanto a las superficies de mayor contacto, las herramientas que se utilizan, los suministros de desinfección pues tienen que estar al alcance y correctamente, así como a la disposición de los residuos. La comunicación pues es colocar lo que son rótulos que ilustran las medidas de control de una manera fácil y entendible. La medida de control específica 6 va en torno a la operación de equipos móviles. El lavado de manos antes y después de operar un equipo móvil. Durante los recorridos, en lo posible, las ventanas deben estar abiertas. No se debe usar aire acondicionado y se debe ventilar el carro de manera natural. En caso de ser requerido el aire acondicionado, pues tiene que realizarse limpieza de las rejillas antes y después del uso y programar desinfección periódica de los filtros. Hay que realizar una desinfección de los vehículos antes de ser usado, cuando termine su turno o vaya a ser operado por otra persona. Se debe usar soluciones desinfectantes aprobadas y hacer énfasis en superficies de mayor contacto como lo que es el timón, las chapas de puerta, las manijas, los botones de ventanas, las barras de cambio, los pedales, el lavado de las llantas. El conductor debe permanecer dentro de la cabina del vehículo para evitar el contacto con el personal de la planta, salvo que exista alguna exigencia para poder bajar del mismo. La medida de control número 7 es la salida y la entrada a nuestra casa, a la vivienda. Como vemos en la imagen a la derecha, tenemos que definir la zona limpia, la zona sucia. Esto es un compromiso de todos. En la zona limpia tenemos que tener, como indica su nombre, zapatos limpios o todos los implementos limpios. En la zona sucia, pues van a estar ubicados lo que son los zapatos sucios, los artículos personales, la ropa usada, los productos de limpieza, y tener lo que son estantes para poder disponerlos y poder hacer la limpieza y sanitización de los mismos. Hay que realizar el lavado de manos con agua y jabón y la desinfección con alcohol o gel desinfectante. Colocar el EPP requerido, por lo menos la mascarilla. Hay que establecer diferentes entradas para la salida y entrada y respetar esa medida de manera estricta. Hay que retirar los zapatos y realizar su limpieza y desinfección en toda la superficie. Retirar todos los objetos personales, celular, lentes, llaves, dinero, y realizar la limpieza y desinfección en toda su superficie. Retirar, desinfectar y desechar o guardar los EPP utilizando las técnicas adecuadas. En caso de ser EPP que se desechan, pues hay que tener un lugar adecuado para poder disponerlos y cuál es el fin que se le debe de dar. En caso de que una mascarilla se pueda reutilizar, pues se debe seguir un estricto protocolo de seguridad para la misma. Hay que desvestir y colocar la ropa en un cesto con una tapa para su lavado y desinfección próximo. Ingresar descalzo y sin ropa y dirigirse directamente a realizar una limpieza y desinfección corporal. Es importante que la higiene corporal incluya el cabello.
Hay que evitar lo que es el contacto con cualquier otra persona dentro de la casa, de que no esté garantizado que su cuerpo esté ya completamente limpio y desinfectado. Otras medidas de control que tenemos que considerar pues son las sociales y éticas. Ya basta de la discriminación. Realmente el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19 como enfermedad, no tiene definición en cuanto a su contagio. Contagia a diferente raza, género, sea de diferente país, sea joven, niño, adulto, no discrimina. Entonces nosotros no seamos tampoco así, no discriminemos. Hay que evitar cualquier tipo de discriminación, ya sea por raza, religión, edad, sexo u otra condición en cualquier persona sospechosa o enferma de SARS-CoV-2. Hay que mantener la confidencialidad de la información de los trabajadores sospechosa. No podemos hacer pública esa información por el simple y sencillo hecho de que todos tenemos derecho a la privacidad y a la confidencialidad de esa información. Hay que adquirir competencias sobre la prevención, la transmisión, características clínicas, conductas terapéuticas y otras en torno a este virus. Hay que identificar el riesgo de la transmisión según la exposición ocupacional y conforme a ello tomar medidas de control correspondientes. Hay que garantizar que las personas que son sospechosas o que ya están enfermas con esto cumplan con las medidas de confinamiento y el uso del equipo de protección personal. Hay que evitar permanecer en lugares con poca ventilación, que estén mal aseados y con un límite de personas que sobrepasa la distancia de seguridad. Recordemos que será de 2 metros. Y hay que evitar tener contacto con personas sospechosas o enfermas de SARS-CoV-2 para no contaminarnos nosotros. Otra medida de control, la número 2, es en cuanto a los riesgos psicosociales, laborales y extralaborales. Hay que recibir recomendaciones sobre el diseño de su puesto de trabajo en cuanto a la higiene, la salud y la seguridad a seguir en el mismo, aun siendo que lo desarrolle en su casa como teletrabajo. Hay que garantizar una carga de trabajo equilibrada, hay que determinar los objetivos y plazos razonables, el establecimiento de un horario de disponibilidad tanto para el empleador como para el trabajador, el apoyo social y el apoyo psicológico, una línea de comunicación siempre entre los empleados y trabajadores, los empleadores, sobre la información de riesgos o situaciones especiales durante estas circunstancias, la respuesta a todos los problemas, a todas las dudas e inquietudes que correspondan y el reconocimiento del trabajo realizado y hacer énfasis en las circunstancias para mantener la retroalimentación de manera constante. Esto siempre lo tenemos que tener al considerar. También dentro de los riesgos psicológicos tenemos que evitar hacer críticas destructivas que afecten a todo el mundo. Hay que buscar apoyo en caso que sea necesario, hay que intentar descansar, hay que intentar repartir otras responsabilidades de ser necesario en casa. Si necesitas desahogarte o llorar, es importante no reprimirlo, porque esa es una carga que no la puedes tener, no es sano, no es saludable. Mantener una correcta alimentación, una buena higiene de sueño y practicar ejercicios de relajación. Al salir del trabajo, pues hay que evitar el exceso de información sobre la pandemia. Si te vas a informar, que sea a través de medios correctos, adecuados, verídicos, para que no haya un impacto con tanta información o fake news o información falsa que se le llama y te cree un ambiente de peligro. El autocuidado emocional y psicológico también es prioridad. Recordar que esto va a pasar. Hay que evitar pensar cuánto queda para que pase esto y dedicar tiempo para poder realizar buenas actividades o realizar bien nuestro trabajo aún desde casa. La otra medida de control, la número 3, son otros riesgos que existen. El COVID-19 es un factor de riesgo biológico, como lo vemos en el análisis de riesgo de la tarea, así como otro tipo de riesgos que existen dentro de los negocios en Argos Honduras a través de todos los procesos que conllevan. Por lo tanto, es importante que nos concentremos en lo que hacemos. Hay que analizar lo que sucede,
hay que detectar las condiciones inseguras o de riesgo, hay que observar patrones si existen estos comportamientos de riesgo en las personas que nos rodean, hay que trabajar en nuestros hábitos para poder desarrollarlos y ayuden a prevenir enfermedades y condiciones de riesgo. No debemos intentar ahorrar tiempo al ejecutar los protocolos de bioseguridad para protegernos a nosotros mismos y a nuestra familia. Por ejemplo, lavarme las manos más rápido porque de todos modos lo hago cada rato. No, tenemos que lavarnos las manos correctamente. Te apresuras a abrir la puerta para recibir un pedido sin tomar las preocupaciones ni las medidas de bioseguridad del caso. No podemos hacer eso. Y si sales a realizar una diligencia necesaria y conduces tu vehículo a toda velocidad porque hay poco tráfico y quieres evitar hacer cola en el supermercado, tampoco lo puedes hacer. Se tiene que cumplir los protocolos como tal. Recordemos lo que SafeStar nos dice acerca de las técnicas de reducción de errores críticos. Tenemos que estar concentrados, tenemos que analizar lo que sucede, tenemos que observar patrones y tenemos que trabajar en los hábitos. Evitar cualquiera de los estados que nos llevan a cometer errores y que podemos sufrir alguna lesión o algún accidente cuando estamos deprisa, cuando estamos en frustración, cuando estamos en fatiga o cuando estamos en complacencia. Los factores claves del éxito para este protocolo de bioseguridad es una comunicación empática, asertiva y bidireccional para promocionar los cambios de estilo de vida, las buenas prácticas y la búsqueda de asistencia médica de manera oportuna, así como el entrenamiento o capacitación y el acompañamiento en campo. La información aquí provista se basa de fuentes de diferentes niveles. A nivel internacional, a través de la OSHA 3990, preparando el sitio de trabajo contra COVID-19, la OMS, la OIT y el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, revisado el 6 de abril del 2020. A nivel nacional, pues el Manual General de Bioseguridad por motivo de la pandemia COVID-19 para centros de trabajo Honduras, la guía COEP de preparaciones para lugares de trabajo para prevenir el COVID-19, el protocolo de bioseguridad por motivo de la pandemia de COVID-19 para los proyectos de construcción, el protocolo de acción ante la emergencia sanitaria por contagio de coronavirus para proyectos de construcción de INVEST y el grupo Argos con la guía de operación durante la pandemia versión número 8, el protocolo de manejo de casos, el plan de acción de COVID-19 y el análisis de riesgo COVID-19 por procesos por Argos Honduras. Recuerda, trabaja seguro, quédate con nosotros.